La Gran Depresión fue una época de creatividad inducida por la escasez. Con millones de personas sin trabajo y una escasez generalizada de alimentos y bienes, las familias lo pasaron mal para reunir dinero con el que alimentar a sus hijos. Tuvieron que hacer que las cosas funcionaran sin productos básicos para el hogar y otros productos que no estaban fácilmente disponibles en las tiendas cuando los necesitaban. Sus innovaciones surgieron de la necesidad, desde las mujeres que se teñían las piernas con té en vez de usar medias, hasta los hombres que se mandaban los zapatos con cartón. Durante la Gran Depresión, los estadounidenses utilizaron su ingenio para arreglárselas con lo poco que tenían. La inventiva se convirtió en un mecanismo de supervivencia. Surgieron comedores de beneficencia por todo el país para garantizar que los trabajadores en paro tuvieran al menos una comida diaria. Era precisamente en la cocina donde se podía ver el mayor reflejo del ingenio y la desesperación de aquella época. Los que vivían en zonas rurales solían plantar huertos y criar gallinas y vacas. Los hombres iban al bosque a cazar y pescar. Se inventaron nuevas recetas, y muchas combinaciones de alimentos que hoy se considerarían repugnantes eran en realidad manjares en aquella época, espoleados por la primera dama Eleanor Roosevelt, que animaba a las familias a ahorrar dinero y recursos practicando una economía doméstica más sabia. Muchas comidas que la gente no se planteaba comer se consumían ahora sin rechistar. Frente al hambre y la miseria, nuestra sociedad se vio obligada a adaptarse. Las recetas de aquella época pueden volver a nuestras mesas a medida que la economía avanza hacia otra crisis devastadora. Por eso hoy hemos decidido recopilar alimentos inusuales que eran muy populares en los años 30. Pero antes de seguir adelante, te pedimos amablemente que apoyes nuestro trabajo con un pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte. Sin más preámbulos, aquí tienes 15 comidas raras que eran comunes durante la Gran Depresión. 1. Sopa de tortuga mordedora. Las tortugas mordedoras son reptiles de sangre fría y primos de los lagartos, las serpientes y los caimanes. Por término medio, pesan entre 4 y 10 kilos cada una. Capturarlas no es fácil. Sisean como un gato si te acercas demasiado, y sus mandíbulas pueden arrancarte fácilmente un dedo de un mordisco. La leyenda afirma que la cabeza puede seguir mordiéndote incluso después de decapitar a una tortuga mordedora. Aunque eso puede ser parte del mito, las tortugas podían adquirirse en primavera, durante la época de apareamiento, cuando estaban en movimiento y se las veía cruzando carreteras. Cuando abandonan su medio acuático natural, son mucho más fáciles de capturar. La sopa de tortuga es esencialmente un guiso de verduras con cebollas verdes, zanahorias y carne de tortuga en lugar de ternera o pollo. La gente dice que sabe como una combinación de carne de cerdo, almejas y muslos de pollo. Aunque pueda parecer raro, esta sopa era una forma de sobrevivir en tiempos tan duros. Hoy se sigue considerando un manjar en muchos restaurantes famosos. 2. Dos platos de basura. Antes de que pienses que este plato tiene algo que ver con bucear en basureros, no es nada tan extremo. La gente de la época solía hacer mucho trabajo manual, y los trabajadores necesitan combustible para tener energía para hacer su trabajo. Plato basura era el nombre que se daba a las comidas cargadas de hidratos de carbono. Se construían con los elementos que cada cocinero tenía en su cocina. Por ejemplo, colocaban una cucharada gigante de ensalada de macarrones en un plato. Luego añadían una cucharada o dos de alubias cocidas. Encima, unas patatas fritas, o tal vez 1 o 2 perritos calientes fritos, o quizá mortadela frita, si estaba disponible. Para hacerlo aún más calórico, la gente añadía mostaza, cebollas picadas, ketchup y un poco de chile, lo que tuviera a mano. En realidad, después de comer un plato de basura, los trabajadores estaban listos para enfrentarse a turnos de largas horas para ganarse la vida. 3. Budín de 3 ciruelas pasas. Este humilde postre se hizo famoso después de que la primera dama Eleanor Roosevelt convenciera a su marido, el presidente Franklin Delano Roosevelt, para que sirviera el plato durante una cena para invitados internacionales en la Casa Blanca. Las ciruelas pasas estaban muy disponibles en aquella época. Mucho más baratas que muchas otras frutas, eran fáciles de almacenar y de preparar postres con ellas. Además, las ciruelas pasas están repletas de nutrientes, fibra y vitamina K, lo que hizo que fuera una receta muy popular en todo el país. 4. 4 simulacros de tarta de manzana. En los años 30, Estados Unidos se enfrentaba a una escasez nacional de manzanas. Pero eso no impidió que los hambrientos estadounidenses crearan su propia versión de su apreciada tarta de manzana. La tarta de manzana falsa sustituía las manzanas por galletas desmenuzadas espolvoreadas con sirope, aromatizado y canela, u horneadas en una corteza.
La receta se convirtió instantáneamente en un éxito, lo que llevó al fabricante de alimentos Reese a idear su propia versión de este plato, que se compartió en el reverso de su famosa caja de galletas. 5. Palomitas con leche. Las palomitas de maíz eran uno de los alimentos raros más asequibles de la época. En lugar de verter mantequilla derretida sobre las palomitas, la gente les echaba leche y las comía como comida principal. No era un tentempié. Las palomitas con leche se comían como plato principal a la hora de cenar. Lo creas o no, el plato era bastante nutritivo y saciante. En algunas recetas, los cocineros añadían azúcar espolvoreado sobre las palomitas recubiertas de leche. Muchos sostienen que esta inusual combinación fue una de nuestras primeras versiones de cereales azucarados para el desayuno. 6. Cazuelas de espaguetis y zanahorias. Las cazuelas eran platos contundentes que permitían a las familias utilizar lo que tenían a mano para crear una comida caliente y nutritiva. En tiempos tan duros, combinaban todo tipo de sobras en un solo plato, a veces incorporando ingredientes difíciles de encontrar. Dado que la carne era un lujo que muchos de ellos no podían permitirse, para esta cazuela de espaguetis, utilizaban zanahorias hervidas en sustitución de las albóndigas más caras. Y en lugar de usar salsa de tomate, esta comida se servía normalmente con salsa blanca. 7. Guisos de Mulligan. El guiso de Mulligan es un término utilizado para los guisos creados por la población sin techo de aquella época. La receta variaba según los ingredientes que se tuvieran a mano. Este guiso puede considerarse como echar a la olla cualquier cosa que se tuviera para llenar la barriga. Algunas personas con mala suerte llegaban a añadir pelusa a la olla para llenarla más. 8. Panes. Antes de que la cadena de suministro de alimentos se viera interrumpida por una miríada de escaseces, el pastel de carne solía ser un alimento básico en la dieta de muchos hogares, pero cuando empezó la escasez de carne, las familias se vieron obligadas a adaptarse a una nueva normalidad de escasez, y el tradicional pastel de carne se convirtió en el pan de cualquier cosa. Desde el pastel de carne sin carne hecho con todo tipo de ingredientes, desde cacahuetes a pasas, pasando por el pastel de hígado, los estadounidenses utilizaron su creatividad con cualquier ingrediente que pudieran encontrar para hacer esta alternativa al favorito de la semana. En 1937, Kraft empezó a vender por primera vez sus icónicos macarrones con queso. El sencillo plato de pasta solo costaba 19 céntimos y proporcionaba 4 raciones de comida. Se convirtió en un gran éxito, y en el primer año de producción, la empresa vendió más de 8 millones de cajas. Este plato barato y fácil de hacer llenaba estómagos vacíos y sigue siendo un éxito hasta el día de hoy. 10. Postres. Helado de gelatina fueron racionados durante la Depresión. El helado no abundaba. Si las familias tuvieran que elegir entre pan o carne y helado, sin duda gastarían su dinero en el alimento más nutritivo. Pero la gelatina se hizo muy popular en aquella época, con la gelatina a la cabeza como la más popular. Se comercializaba como una forma de darse un capricho y a menudo se incorporaba a otras recetas. Era bastante más asequible que los pasteles, los cacahuetes o la fruta. Las madres creaban la receta del helado de gelatina utilizando solo la gelatina, el azúcar, la leche y la vainilla. Los hogares que vivían en el campo solían tener una vaca propia, así que solo tenían que comprar un paquete de gelatina en la tienda y hacerlo funcionar con otros alimentos básicos. La gelatina se disolvía en agua hirviendo, y luego se añadía azúcar, leche y vainilla. A continuación, se batió una taza de nata espesa hasta que formara picos firmes y se incorporó a la mezcla de gelatina. Todo el mejunje se metió en el congelador de 4 a 5 horas. Y aunque este helado de pobre no podía competir con el helado comprado, a los niños les encantó. Era dulce y delicioso, realmente un capricho para millones de hogares con poco dinero. 11. Cebollas rellenas de mantequilla de cacahuete. Las cebollas eran una verdura popular en la Gran Depresión porque eran fáciles de cultivar y almacenar. Durante el invierno, mucha gente las tenía en su huerto, así que eran esencialmente gratis. La mantequilla de cacahuete tampoco era cara, así que la Oficina de Economía Doméstica desarrolló esta receta que rápidamente se hizo famosa por lo extraño de la combinación. Mucha gente pensó que tendría un sabor asqueroso o extraño, pero en realidad era todo lo contrario. Los cocineros solo tenían que ahuecar el centro de cada cebolla, y luego añadir una mezcla de mantequilla de cacahuete y pan rallado en el centro de cada una de ellas. Luego asaron estas cebollas en el horno durante 1 hora, y el resultado fue una cáscara de cebolla dulce y sabrosa, mientras que el pan rallado en la mantequilla de cacahuete se mantuvo crujiente. 12. Cenas de vagabundos en papel de aluminio. Las cenas de vagabundos eran comidas que tomaban su nombre de las poblaciones sin hogar que vivían en poblados de chabolas cerca de las vías del tren.
se convirtieron en las favoritas porque se podían cocinar al fuego. Para prepararla, la gente cortaba un cuadrado de papel de aluminio y lo rellenaba con carne, patatas, cebollas y otros ingredientes y lo echaba al fuego para que se cocinara de 30 a 40 minutos. 13. Cazuela de la Gran Depresión. La cazuela de la Gran Depresión tenía mortadela como ingrediente principal. La mortadela se convirtió en un alimento básico en la dieta de muchos que no podían permitirse otros tipos de carne. Se trata de una receta económica que aún hoy sabe muy bien, con otros ingredientes asequibles como carne de cerdo, bacon y judías, queso cheddar y mucho más. Este plato llenaba mucho y estaba lleno de sabrosos sabores. 14. Hielo italiano. El hielo italiano era una receta sencilla hecha con zumo de limón, sirope de azúcar y extracto de vainilla. Se hizo muy común en Estados Unidos, por su similitud con el helado. Sin añadir ingredientes costosos como nata espesa y sal gema, esta delicia helada era barata y ayudaba a sofocar el calor durante los largos días de verano. La ensalada de carne en conserva se preparaba combinando una lata de carne en conserva, una lata de maíz y una lata de guisantes. Esto se añadía a un cuenco con gelatina natural, zumo de limón y vinagre, y luego se vertía en un molde de gelatina y se metía en el frigorífico hasta que la gelatina cuajaba. Puede que hoy en día no se considere una comida apetecible, pero las personas que crecieron comiendo esta ensalada dicen que su sabor es realmente nostálgico. Aquí tienes un artículo extra. Muerto en la carretera. Los tiempos desesperados conducen a medidas desesperadas. No es raro ver un animal muerto en el arcén cuando vamos a toda velocidad por la autopista. Hoy, la patrulla de animales envía a alguien a recogerlo para deshacerse de él rápidamente. Pero durante la Gran Depresión, mucha gente pensaba que era un desperdicio de comida en perfecto estado. En aquella época, nada se desperdiciaba. Conejo aparte, alguna ardilla, mapaches, ciervos, osos, alces y faisanes eran algunas de las carnes que se recogían de los bordes de las carreteras y se entregaban a una cocina para convertirlas en comidas. Una receta famosa, el estofado Brunswick, se hacía con ardilla y conejo. Los cocineros dicen que era más sabrosa si la carne atropellada se había añejado. Dado que la escasez de alimentos era realmente agobiante en aquella época, la premisa de trabajo de muchos cocineros que utilizaban animales atropellados era no preguntes, no digas. Mientras la carne siguiera siendo fresca y nutritiva, a la gente no le importaba su procedencia. Si les llenaba el estómago, era suficiente. Es seguro decir que muchos de estos platos no son para los débiles de corazón o de estómago, pero al fin y al cabo, representan el espíritu americano de adaptabilidad, resistencia, para bien o para mal, creatividad. La escasez de alimentos era real, y algunas personas que vivieron la depresión nunca superaron el miedo a irse a la cama con hambre. Por duros que fueran los tiempos, las familias siguieron intentando encontrar formas de sobrevivir a la tormenta. Y lo consiguieron. Tenemos mucho que aprender de nuestros antepasados. Porque un día, nosotros también necesitaremos desarrollar nuestro propio sentido del ingenio. Gracias por vernos.